Ahí está. El título se llama Pueblo Infiel, Dios Fiel. Y que me aseguré que si estuviera bien escrito, porque cuando lo escribí por primera vez lo había puesto al revés. Y así pasa, te imaginas ahí de que Dios infiel, ala, todos los traumas, pero no. Oigan, pero les empiezo a decir por qué fue esto. Y es que hace 2 semanas, ya exactamente hace 2 semanas, tuvimos un evento aquí en la iglesia, el cual sí tengo que decir, ya veo gente que se emociona. Sí, este evento fue Feria Nexus, que fue hace... Lo traía con el gritote aquí. Este evento fue hace 2 semanas y Feria Nexus fue un evento donde vinieron más de 100 jóvenes, adolescentes de la edad de entre 12 y 14 años, de la edad de secundaria. Pero en este evento no me van a dejar mentir cada las personas que sirvió en ese evento y que estuvo ahí, que trabajó, incluso los que llegaron ahí de colados y estuvieron apoyando y se comieron tacos. De todo, no pasa nada. Pero no nos van a dejar mentir que algo es verdad, que la dedicación, las horas, el esfuerzo, el tiempo que lleva a hacer este tipo de eventos no es poco. Y aparte, tú ponle el extra de que la gente que sirve en este ministerio de Nexus, cada uno de ellos sigue probablemente o estudiando o trabaja, entonces ni uno nos han pagado por hacer un evento o estar apoyando un evento así. La iglesia nos apoya impresionantemente, pero entonces son horas que se le ponen, son momentos, a veces no coincidimos en tiempos que se iba a salir, es como, oigan, ¿y quién puede ir a comprar esto? Pues no, porque todos están en clases, están en la universidad, están, no sé, está jugando Tigres, hay algo, no sé. Entonces, con esto mismo fue a veces difícil y es cierto que a veces sí llega el pensamiento de, yo sé que son increíbles los servidores, yo sé que tenemos el potencial, yo sé que Dios está conmigo, pero, ¿y si no sale bien? Es normal, ¿no? Es normal que lleguen esas cosas, incluso llega el mero día del evento y llegamos y es como, muchas cosas empezaron a salir raras, así, desde una carpa que no abría bien. Si viste que había unas lonas ahí, una carpa que no abría bien, cosas, de repente, no voy a decir quién, pero eso sí salió muy bien, la verdad, pero al principio se veía medio raro. Llega un servidor con una serpiente y yo de que, ¿qué está pasando? Y de que no, que para que muerdan a los nexos. Y yo, está bien, pues no pasa nada. Es para que experimenten el dolor que sintió, bueno, está bien. Entonces, nada, pero una serpiente que tuvo ahí como para asustar, pero no mordió a nadie, ¿verdad? No vamos a decir nombres. Pero bueno, estaba muy bonita la serpiente de Gael. Entonces, y después de todo esto, lo que sí puedo decir para no enrollarme en qué pasó en la Feria Nexus, para eso ven el siguiente año si quieres servir, pero he de decir, y no me va a dejar mentir la gente que estuvo aquí, que creo yo que lo que Dios hizo en ese evento, desde que llegaban hasta que se iban, fue impresionante. Hay cosas que humanamente no puedes explicar, ¿no? ¿Cómo ves a chicos de 12, 14 años en un momento de alabanza llorando, abrazándose entre ellos, orando, abriéndose con los servidores, teniendo estos momentos, ¿no? Que los ves y dices, Dios, tú eres fiel. Eres fiel porque tú cumples tus promesas y lo que tú dices lo haces, ¿no? Y yo al ver eso, te lo juro que en ese momento, con la adrenalina, con la emoción, con todo lo que estaba pasando, veías a chicos que te contaban cosas, experiencias padrísimas y ahí me entraba toda esta emoción y decía yo, ¿cómo es que hay gente? Y te lo voy a decir así, ¿ok? Yo decía, ¿cómo es que hay gente que puede ver el mundo, que puede ver la necesidad, que puede ver su condición del corazón? ¿Cómo es que puedes voltear a tu alrededor, ver el mundo y decir, no existe Dios o no necesito a Dios? O aún más profundo, incluso un poco más duro, ¿cómo es que hay gente que ha visto a Dios, sabe quién es Dios e incluso ha conocido a Dios y aún así no le es fiel como Dios? Y dices, ala, empezó bien fuerte, ¿no? Y si alguien dice, ala, me cayó a la piedrota o algo así, déjame decirte que, no sé, son estos pensamientos que te llegan como en estos momentos de adrenalina o de que dices, wow, estoy bien emocionado, ¿no? Ahorita voy a orar por un niño y se va a caer, lo que sea. Pero en ese mismo momento fue cuando me traía mucho esta historia. Cuando yo decía eso y señalaba, ¿no? De que, ¿cómo puede ser? Que sabe que en ese mismo momento me llegaba mucho esta historia que viene en Juan 8, del 4 al 11. Y si has escuchado alguna vez la historia de cuando unos fariseos llevan ante Jesús a una prostituta, la vamos a leer.
Y dirás, ¿por qué te llevaba eso? Ahorita explico la pedreada que me cayó a mí. Pero dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Y entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Y esta es una historia fuertísima y si entendiéramos lo que significaba ese acto en el pueblo judío y las consecuencias que acarreaba, te impresionaría muchísimo, ¿no? Pero al leer esto y como que me llegaba mucho esta historia, me di cuenta que ese pensamiento que te acabo de decir hace unos momentos que apareció en la pantalla, más que ser de un cristiano apasionado por la palabra, que sí pasa, ¿no? Que tienes esto y dices, y es verdad, y no es un comentario tan falso, pero ahí va. Más que de ser de alguien apasionado, un cristiano hecho y derecho, o lo que sea que yo pensaba que en ese momento me sentía, ¿no? Me veía más como este fariseo, que al ver el error de esta persona, o al ver esta cuestión, señalaba, porque tenía mucha religión en sí mismo, pero muy poca compasión. Y no me quiero dar a malentender, porque si es a veces como este pensamiento de, wow, es que Dios es tan bueno, ¿cómo puedes estar en un momento aquí, no? Y dices, incluso yo creo que los servidores que estábamos ahí, veíamos a los Nexus y tú querías y orábamos por ellos de que, ay, Dios, llega a ellos, ¿no? Llega a sus vidas, por favor, tócalos, por favor, que vean lo que está pasando, ¿no? No sé si te ha pasado, incluso tal vez no te ha tocado, si tienes tiempo en la iglesia y si no, no pasa nada, pero es que ves y dices, wow, Dios, llega a la vida de mi amigo, que se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces no es tan equivocado, pero decirlo así con este dedo, sin leer esta historia y analizar un poco lo que voy a decir, puede llegar a ser raro, porque no sé ustedes, pero de esta historia, a mí en lo personal y por lo que voy a ir por este mensaje, me resaltaron dos cosas, dos frases que dice esta historia y las dos las dice Jesús. Obviamente tenía que ser Jesús el que me impactara, ¿no? Pero cuando Jesús dice por primera vez, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra, ¿no? Esto en lo personal me pegó a mí y te recuerda que aún así puede ser bien loco, ¿no? Que yo diga, pues, sí, Dios, es que como ellos ¿cómo no pueden seguir a Dios? Es que o alguien peca, ¿no? Como fue en este caso la prostituta, y es como, Dios, ¿cómo puede caer tan bajo? ¿Cómo pudo caer en la prostitución? ¿Cómo pudo hundirse tan abajo, no? ¿Cómo pudo hacer algo tan terrible, tan asqueroso? Y pensamos que lo que nosotros hacemos es a veces de menos importancia, porque aún nosotros, o en este caso yo, he conocido a Dios y aún así, conscientemente, he decidido a veces fallarle. Aún así, sí, soy humano y voy a seguir teniendo errores, pero aún así conscientemente. No sé si soy el único aquí, y obviamente no levantes la mano, pero aún yo, conociendo a Dios, he seguido fallando y he seguido pecando a veces. Entonces es esto, ¿no? Pero y el segundo punto que también lo dijo Jesús era, vete y desde ahora no peques más. Y cuando dice esto, al mismo tiempo, es como cuando la prostituta comete esta equivocación,
sí Jesús sí la abraza, sí le tiene compasión, sí la ama, pero la instrucción inmediata después de eso, ¿qué es? Vete y desde ahora no peques más. Pero entonces ahí entra en conflicto. Ahí fue cuando ya ahora sí empezó mi mente a entrar en conflicto y dije, porque no sé si tú llegas a ver lo que tal vez llegué a ver o te ha pasado esta pregunta de alguna manera u otra, te la has hecho. Porque por un lado nos han dicho toda nuestra vida desde que hemos estado en la iglesia o nos hemos enterado, o creo que lo sabemos sin venir a la iglesia, que no somos perfectos, que vamos a seguir cometiendo errores, que la vamos a seguir regando, que vamos a fallar, que vamos a estar ahí, ¿no? Que la vas a regar y te vas a caer y te vas a tropezar, ¿no? Y al mismo tiempo vemos a Dios fiel, pero entonces está Dios fiel, sabemos que vamos a fallar, pero al mismo tiempo Dios nos dice, no peques más. Entonces a mí me quedaba esta cuestión de entender, entonces podemos seguir, ¿cómo lo puedo entender? Porque Dios es muy fiel, ¿no? Y como Dios es muy fiel, me dice que bueno, la voy a regar y Él va a estar ahí para mí, ¿no? Pero entonces si Dios va a estar ahí para mí cada vez que yo la riegue, cada vez que yo me equivoque, entonces yo puedo volverme a equivocar y Dios siempre va a estar ahí para mí. Y creo que es correcto lo que acabo de decir, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de intentar hacer algo diferente o de condenarme con mis pecados si al final del día Dios va a estar ahí para mí? Cuando aún yo me equivoque o aún yo peque, Dios me va a perdonar, ¿no? Que cabe recalcar que esto Dios lo decía para aquellos que han sido redimidos por la sangre de su Hijo Jesús, para aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, entonces yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad entonces de que Jesús me diga, ya no peques? Y digo, puede ser, ay, es que es muy obvia. No, bueno, puede ser obvia para ti, es que yo sé que a Dios no le agrada el pecado, pero al final del día, a nosotros sí. Y a Dios, al final del día nos va a perdonar. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Dice, sacaré este vato, bájenlo, ¿no? De que suena bien raro. Sí, suena muy raro, pero es una pregunta que decías, entonces, ¿cómo funciona? Porque al mismo tiempo Dios me dice, no peques más, aún sabiendo que voy a pecar, y me dice, yo soy fiel, voy a estar contigo, pero por favor no peques más. Y cuando pecas, es como, yo voy a estar contigo, pero por favor no peques más. Y a mí me hacía esta siguiente pregunta, y la última observación antes ahora sí de ir a la historia que te quiero contar, y es, pero imagínate, esta historia de esta prostituta, por ejemplo, ¿qué pasaba si unos días después volvía a pasar exactamente lo mismo? Y lo hubiera encontrado en exactamente la misma posición y hubiera estado exactamente lo mismo. Muchos me dirían, Jesús lo hubiera vuelto a perdonar. Ok. ¿Y qué pasa si unos días después vuelve a caer en lo mismo? Jesús la vuelve a perdonar. Ok. Pero no sé si te ha pasado. ¿O qué hubiera pasado si esta mujer, por más que le decían que no pecara más, nosotros no sabemos, la Biblia no nos lo dice, pero qué pasa si tal vez ella nunca dejó de salir de ese vicio? Y caía constantemente una y otra vez en las mismas cosas. Porque Dios me dice que no peque más. ¿Acaso será que Dios sí es muy fiel, pero hay un límite? Es como, oh. Y entonces a mí me hacían estas como dos siguientes preguntas que no te preocupes, vamos a ir para allá obviamente. No las voy a hacer y las dejo y me voy, ¿no? Estaría bien padre. Pero me hacía esta pregunta que es, ¿hasta dónde está el límite de la fidelidad de Dios cuando pecamos una y otra vez? Y la siguiente es, ¿y está acaso el ser humano condenado a seguir pecando y cometiendo los mismos errores una y otra vez? No sé si te suena similar o no sé si esto te suena a ti. Espero que yo sea el único, pero sé que todos somos muy humanos, que nos ha pasado, que hay veces que caemos una y otra vez en lo mismo. Seas cristiano o no. Incluso puedo ser como un tema general, pero ahora como hijo de Dios, si tú has dicho que eres hijo de Dios, Dios es muy bueno, pero a veces seguimos cayendo una y otra vez o seguimos pecando. ¿Van conmigo? Ok, porque sé que puede llegar a ser confuso, pero se entiende esta pregunta
Entonces, ¿cómo funciona? Y para eso hay una historia que, gracias a Dios que existe, porque explica muy radicalmente la fidelidad de Dios y el por qué sigue pecando el hombre aún viendo la fidelidad de Dios. Entonces, para esto, si tú traes tus notas, tu libreta, tu Biblia, lo que sea, sácala si necesitas leerla en tu versión, no pasa nada, para que tú lo puedas y que veas que lo que te estoy diciendo no es mentira y aquí va a estar proyectado, pero vamos a leer y necesito que me seas paciente porque esta cuestión va a ser leer poquito bastante, pero no mucho, pero vamos a leer una historia de Oseas. Y la traté de resumir lo más posible con capítulos bíblicos, pero vamos a leer Oseas. Oseas, el profeta Oseas, está en el libro de Oseas, está en el Antiguo Testamento. Ahí lo checas. Si no, tu Biblia no tiene un índice, pégale al de al lado y dile ¿dónde está? Y si no sabe, pues ni modo. Entonces, pero por ahí está Oseas, antes del Antiguo Testamento. Pero bueno, antes de llegar a Oseas, vamos a dar un poco de contexto. Ahora sí. ¿Quién era Oseas? Antes de empezar. Oseas fue un profeta del Antiguo Testamento que se divide antes, ¿cómo se llama? Obviamente antes del Antiguo Testamento, perdón, antes de que llegue Jesús. Pero él estaba en el reino del norte de Israel. ¿Qué es el reino del norte? Después de David, tiene un hijo llamado Salomón y después de ahí todo se fue para muchos lugares. Y ahí está que se dividió en dos, en el reino del norte, que era el reino de Israel, y en el reino de sur, que era el reino de Judá. En el reino del norte no había tantos profetas, pero sí estuvo uno llamado Oseas. Oseas era un hombre íntegro, pero en el reino del norte de Israel, durante toda su historia, antes de que fueran exiliados y conquistados por un pueblo histórico llamado Asiria, si no le crees a tu Biblia, lee tus libros de historia, antes de que fuera conquistado, tuvo 19 reyes. De los 19 reyes que tuvo el reino de Israel, ni uno solo fue bueno. Ni uno solo hizo lo recto ante los ojos de Dios. Literalmente en Israel la estaban llevando a otro lugar, la fiesta estaban yéndose, pero muy desviados de lo que alguna vez aquellas personas que habían salido de Egipto les había dicho que hicieran. Ya habían olvidado completamente la palabra de Dios. Tanto era lo que estaba pasando en Israel, tanta era la maldad que hacían, que ofrecían no solo sacrificios humanos, sino que también para adoración a sus dioses. Tenían literalmente ritos de relaciones sexuales dentro del templo, hacían cosas e incluso decían que todo eso era para Dios. ¿Y quiénes eran los que ponían y decían estas cosas? Incluso los mismos sacerdotes. Por eso en este libro, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que muchas veces Oseas menciona que son los sacerdotes los que han desviado al pueblo de Israel y que ya no son sus sacerdotes y Dios se enojó por todo lo que estaban haciendo. Pero con ese contexto, vamos a leer uno de los actos. De verdad, ponle mucha atención y cuestiónate todo lo que tengas y después investígalo, pero uno de los actos más locos, más radicales de obediencia, así sin pensar, yo creo, al menos en mi punto de vista, que vamos a encontrar en la Biblia. Y aparentemente no tiene sentido, pero después encontramos el sentido. Entonces empezamos. Vamos a leer de Oseas primero del 1 al 3, y dice así: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituyó gravemente, abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Literalmente lo que acabas de leer no hay más contexto, no hay una metáfora, cómo explicártela. Dios le acababa de pedir a Oseas, y lo es bien chistoso porque a mí se me hace bien padre que le dice que dice cuando por primera vez el Señor habló, o sea que era la primera vez que
que Oseas y Dios tenían una interacción así profética y es como, Dios, ¿qué va a ser lo primero que me vas a decir, no? Y yo no sé, Oseas esperaba de que vea a las naciones y predícales que mi amor es increíble, ¿no? Y fue lo primero que le dice, bueno, voltea a esa esquina de allá. Sí, Señor, predico ahí, más o menos. Sí, ándale, por ahí vas. Entonces, cuando está por ahí y literalmente toma una mujer ramera, prostituta de la calle, lo más bajo que podía caer una persona ante la ley de Dios y ante la misma sociedad, y la toma como esposa. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Esta mujer se llamaba Gomer y acababa de tener luz a un hijo. Este hijo se llamaba Lo-ruhama, que ahorita vamos a ver, y Lo-ruhama significaba sin misericordia. Lo digo porque nos estamos saltando para leer la historia lo más simple y precisa que se puede. Y ahorita vamos a entender por qué la estamos leyendo así sin tanto detenimiento, ¿va? Luego brincamos, Oseas 1, del 8 al 9, dice, después de haber destetado a Lo-ruhama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-amí, porque después ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Hace muchos años atrás, antes de esta historia, Dios se había presentado entre el pueblo de Israel. Les había puesto 10 mandamientos. ¿Recuerdas esa historia? ¿O te suenan los 10 mandamientos aunque sea? Y les había dicho, si ustedes cumplen con mi pacto y con mis ordenanzas, yo prometo ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. A lo que el pueblo de Israel dijo, sí, aceptamos, seguiremos tus ordenanzas. Después de que los había sacado de Egipto, amado y cuidado como nadie nunca había hecho. Pero pasaron los años, muchos años después, y el pueblo de Israel había roto ese pacto, y por eso es que ahora Dios aquí dice, has roto nuestro pacto y por lo tanto yo ya no soy tu Dios y tú no eres mi pueblo. Pero bueno, volvamos a Oseas y su esposa, ¿no? A veces tenemos en mente de que, bueno, es que a veces, no sé, yo creo que Oseas tenía en su mente de que, bueno, los planes de Dios son perfectos, yo sé que no veo a gran distancia, pero tal vez Gomer tiene un gran corazón por dentro, ¿no? Yo creo que lo que va a hacer es, me va a amar y se va a convertir y va a hacer cosas increíbles, ¿sí o no, Gomer? Gomer, y cuando menos espero Oseas, Gomer ya había estado otra vez de infiel y había vuelto a lo que alguna vez Oseas la había sacado. ¿Qué había pasado? Oseas volvió. Gomer, la esposa de Oseas, había vuelto a ser infiel, aún después de haber tenido hijos, aún después de haber sido sacada de esos lugares donde no había esperanza. Una esperanza se le había presentado y la había dejado ir por volver a su vida pasada. ¿Y qué pasa? Nos lo dice en Oseas 2, del 4 al 8, ahí tú mismo estate al pendiente, si la tienes la Biblia en el teléfono o acá adelante, lee cada cosa, dice, tampoco tendré ya compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó. Aquí está hablando tanto de, obviamente, Dios, de lo que había pasado, pero ahorita vamos a ver una referencia muy loca que aparece allí, es porque su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esa parte recuérdala muy bien y tenla en mente. Por tanto, voy a cercar sus caminos con los pinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Baal era este dios al cual adoraban ciertas culturas y que ahora el pueblo de Israel lo estaba adorando. Y si me puede ir ahorita apoyando el piano para no darle muchas vueltas y saber que no me queda mucho.
Pero ¿recuerdas esta parte que dice, que puede llegar a sonar rara, que dice en el Oseas 2:6, dice: por tanto voy a cercar sus caminos con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos? Lo que estaba diciendo Dios en esta parte era que a pesar de que ella iba a querer volver a los caminos oscuros de los cuales había salido, Dios no lo iba a permitir. Iba a levantar, aquí lo dice como una metáfora, como estos muros, espinas, que cuando te quieres desviar del camino, sabes que duele y que no es por ahí. Sabes que cuando vas bien y te desvías dices: no, esto no es lo que yo quiero. Pero bueno, volvamos, simplemente hacemos una recapitulación de lo que acaba de pasar, y es que Gomer primero se va porque aparentemente lo que pensaba que era que quien le daba las cosas que ella necesitaba y las cosas que deseaba, se la daban sus amantes. Aquellos hombres que solo pagaban por sus servicios y por su cuerpo, que les importaba un comino si se moría o si estaba viva al día siguiente, con tal de que les ofreciera sus servicios. Y después de tiempo, cuando pasa esto, donde Dios pone esos caminos, donde dice: ¿qué estoy haciendo? Me estoy saliendo del camino, ¿qué está pasando? Se da cuenta y dice: no puedo encontrar, ¿qué está pasando? Y por alguna razón que pasa, Gomer se da cuenta que la persona que realmente le estaba dando todo lo que necesitaba, este vino, este aceite, este pan, esta agua, no eran sus amantes. Aparentemente era su esposo, y se da cuenta. Y entonces se da cuenta, pero hay algo que pasaba en la cultura judía que es muy importante que tú sepas, porque si tú lees Oseas, el siguiente capítulo, sin esta información, te puedes decir: caray, ¿qué pasó? Lo que pasa es que una vez que esta Gomer había vuelto a sus caminos, ya no es tan fácil salir, porque se dice que probablemente al volver ya la habían tomado de nuevo, había vuelto a la prostitución, había tenido estos caminos, y por lo tanto incluso la podían haber tomado como esclava. La podían haber tomado y dañado y hacer con ella lo que se necesitara, lo que quisieran hacer. Pero entonces, después de esto que acabamos de leer en Oseas 3, que es el último capítulo de esta historia, después todo son profecías y instrucciones. Pero el final de la historia, después de que Gomer, una mujer que aparentemente no valdría nada por lo que hace, que no tendría sentido ir por ella, ni correr, ni amarla, y que incluso quisiste hacer algo por ella bueno, ¿no? Quisiste salvarla, quisiste ayudarla a Dios, pero ya entendiste que se quiere ir. Déjala ir. Ya no, pues si quiso volver, entonces ¿para qué lo intentamos? Pudiéramos pensar así. Pero pasa lo siguiente, y en Oseas 3, del 1 al 3, Dios le dice a Oseas esto: entonces el Señor me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se hayan vuelto a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Entonces Oseas la compró pues para mí por 15 siclos, que son 171 gramos de plata, y 1 homer y medio, que son como 330 litros de cebada. Y le dije: te quedarás conmigo por muchos días, ya no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. A ver, entonces hagamos simplemente un resumen de esta historia para entender y para ver por qué la estamos contando junto con el título que se menciona, ya para no tardarnos mucho. Hay un hombre de Dios recto, que ve y que dice: Dios, estoy dispuesto a escucharte, y la primera instrucción que se le da es que ve por esa mujer prostituta, ve y tómala por tu esposa y ámala hasta donde puedas, y dalo todo de ti.
la ama. Y aun cuando este hombre dio todo, aunque la había tomado y sacado de ese lugar oscuro y de perdición, aunque había cometido errores, no se fijó en eso, sino que la tomó y la hizo su esposa. Tuvo hijos y dieron frutos, y cuando menos se lo esperaban y cuando menos lo pensó Oseas, esta mujer, aunque había sido su única esperanza de poder salir de un lugar como este, porque no había otra manera que un hombre la amara así, a pesar de eso, vuelve a decir ella: no, necesito y extraño lo que me daban mis antiguos amantes. Necesito ese pan, esa agua, ese aceite. Lo necesito. Es que no siento que he comido bien. Es que siento que tengo hambre. Necesito de esta comida. Y se va y se regresa. Y esa esperanza que se le había ofrecido, la desecha. Como si fuera nada. La oportunidad de su vida de salir de un lugar tan asqueroso y tan bajo, la desecha como si fuera absolutamente nada. Y después de esto, cuando probablemente volvió a la esclavitud, una vez más Dios le dice: ahora ve y ahora cómprala, y cómprala para siempre, y tenla contigo y vuélvela a amar. Y Oseas va y obedientemente lo hace. Y yo te entiendo perfectamente si después de esta historia tú dices: ¿qué rollo con Gomer? Y te voy a decir algo, probablemente esta historia ni siquiera es real, es una fantasía absoluta e incluso es una tontería, porque ¿quién pudiera dejar una oportunidad tan increíble y asombrosa por algo tan asqueroso y banal como lo puede ser la comida o estas necesidades carnales? ¿Cómo Gomer pudiera ver la oportunidad de su vida, aquella persona que pudiera rescatarla, la única persona que quisiera rescatarla, y decidir tirarlo todo a la basura por volver a cosas tan banales? Es imposible que una persona caiga tan bajo y cometa decisiones tan tontas. Gomer no es real, no hay nadie que pueda cometer algo así. Y yo te digo, amigo, amiga, aquí que estamos en live, Gomer, cuando Dios toma este ejemplo con Oseas, en todo el momento lo que le quiso decir Oseas es que es exactamente lo que Dios sintió con su pueblo de Israel y que hoy en día incluso sintió con nosotros. Porque es el único que está dispuesto a amarte hasta la muerte de tal manera. Ir a esos lugares, una persona tan pura como lo era Oseas, ir a esos lugares de mala muerte. Así como Cristo, siendo Dios, no tomó a ser Dios como algo a lo que aferrarse y vino a un lugar siendo humilde para dar su vida en sacrificio. La historia de Oseas es una representación totalmente gráfica, que si tú dices: no es lo mismo, entonces no has entendido que lo que hizo Gomer no es absolutamente nada comparado cuando nosotros volteamos a ver al Dios de la creación, al Rey del universo, y decidimos cambiarlo por una noche de una relación sexual. Cuando decidimos cambiarlo por esa chica que nos ha alejado de la iglesia. Cuando decidimos cambiarlo al Dios que nos ha amado y nos va a amar hasta la eternidad, al Dios que derramó su sangre hasta la última gota, y volteamos e incluso somos a veces, y lo digo por mí, y los ejemplos que te digo, los digo porque por experiencia propia a veces uno los vive, e incluso dices: ¿para qué leo hoy si puedo leer mañana? Culpamos a Gomer por cambiar a Oseas por pan y aceite, y nosotros cambiamos a Dios por un deseo temporal. Y cuando digo nosotros y ustedes, tal vez ustedes realmente no, y jamás me gustaría señalarlos. Esta historia me dolía mucho contarla, bastante, y me sentía muy incómodo al querer hacerlo, porque me estaba señalando totalmente a mí. Pero entonces, con esto mismo, cuando Dios dice
en ese punto a la prostituta ahora cuando volvemos a los fariseos, unos años después. Y si puedes subir el grupo de alabanza. Cuando volvemos a unos años después y le dice Jesús a la prostituta: vete y ya no peques más. Ese vete y ya no peques más que ser un ya no vayas a pecar porque si no, no te voy a perdonar y mi fidelidad se va a acabar, se ve y se escucha más como un por favor. Porque como un esposo que ama a su esposa y al tomarla como suya, como Oseas hizo con Gomer, lo que Dios desea con todo su corazón es que ya no volvamos a esos lugares de mala muerte y que dejemos de darle la espalda. No es un vete y no peques o no vas a poder volver a mi presencia. Vete y ya no peques o no te voy a volver a mirar. Es literalmente un vete y ya no peques, porque te amo y me duele y no quiero verte hundido en esos lugares. Entonces a la primera pregunta de la respuesta, ¿Dios tiene un límite en su fidelidad? ¿Dios es fiel hasta qué punto? Dios es fiel hasta la muerte. Dios es fiel que va a estar contigo. Si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, no hay nada en lo alto ni en lo profundo. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada, pero Dios sabe lo que vales y los lugares a los que te quiere llevar. Dios quiere tenerte aquí de la mano y que veas su gloria brillar. Dios quiere verte y que veas cómo te usa para sanar enfermos, para predicar el evangelio. Dios está harto de verte caer una y otra vez en el mismo pecado. Dios no quiere verte estancado en ese lugar. Dios no quiere verte como un esclavo. Dios quiere realmente llevarte de su mano hasta el último lugar. Y por eso Dios dice: vete y ya no peques más, porque yo te amo. Y Dios te ama, Life, como no tienes idea. Y a la última pregunta que decíamos y entonces, ¿el humano está condenado a pecar para siempre? Y muchos pudieran decir: bueno, no, en el cielo ya no vamos a pecar, cuando estemos ahí ya no hay maldad. Sí, buena respuesta. Pero más profundo, hoy en día, no sé si tú te sientes identificado o identificada, pero hay cosas en tu vida que nomás no puedes cambiar. Hay lugares a los cuales repites y repites. Hay cosas que no dejas de hacer. Hay alguna manía, hay alguna adicción, hay cosas en tu vida que de plano no pueden salir. Hay cosas que no te permiten crecer e incluso cosas que no quieres dejar y que tú sabes que no te permiten conocer a Dios. Y Dios lo sabía perfectamente. Y dice Dios en Oseas, en 4:6 dice lo siguiente. Y voy a leer 2 versículos más. Y es todo lo que vamos a leer hoy. Pero pongan muy atención a esto que dice: ay, Israel, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te tuve que rechazar para que ya no seas mi sacerdote. ¿Recuerdas lo que hablábamos de los sacerdotes? ¿Cómo has olvidado la ley de tu Dios? Así yo me tendré que olvidar de tus hijos. Sí. Tú te preguntarás: ¿de qué conocimiento es el que está hablando aquí? Lo menciona en el libro de Oseas infinitas veces, del conocimiento de Dios. Y lo acabo de decir, el conocimiento no es otra cosa que decir: mi pueblo perece porque no me ha conocido en verdad. Saben de Dios, porque si fuera por información, si fuera por cuánto sabemos de Dios,
la clave para dejar de pecar, si fuera esa la clave, cuánto sé, cuántos intensivos llevo, cuántos estudios bíblicos llevo, cuánto sé, cuánto tengo, entonces los fariseos nos dan una arrastrada. Y todavía más el infierno nos dice: quítate que ahí te voy. Porque si fuera por ese conocimiento, pero no, el conocimiento del cual Dios habla y que incluso en la palabra dice: yo ya no quiero sacrificios ni holocausto, quiero misericordia y quiero que me conozcan. Es ese punto, y lo dice en Oseas 6:3 y lo menciona así: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Cuál es ese conocimiento? Menciona aquí que se tiene que esforzar para conocer a Dios. ¿Cuál es ese tipo de esfuerzo? El cual día tras día aplicas en decir no a este mundo y sí a Cristo Jesús. En el cual día tras día te levantas para decir: hoy voy a leer mi Biblia, aunque tú pienses que son unos solo 5 minutos y que no van a afectar en nada. No, es que Dios no se trata de cuánto lees, de cuántos minutos la leíste. Se trata de que tú mismo digas: hoy me voy a esforzar, porque hoy voy a salir. Y no porque yo creo que puedo salir de mi pecado, no porque creo que tengo la suficientemente fuerza, sino porque he visto que Dios es fiel. Y si tú has visto que Dios es fiel, entonces créele que sí puedes salir de ese pecado. Sí lo puedes conocer. Créele que sí existe. Y si es tu primera vez hoy aquí y tú quieres conocer a Dios, tú mismo hoy puedes decirle: Dios, quiero conocerte y aceptarte como mi Señor y Salvador. Y si me puede ir ayudando a la alabanza. Pero por último es ese esfuerzo. Perdóname si te rompo la ilusión o si digo algo que no pensabas que era de Dios, pero conocer a Dios realmente duele. Conocer a Dios es como una relación, la cual sí, a veces suena muy cliché, es una relación, pero es esta relación a la cual mueres constantemente por conocerlo, porque has visto que es el Dios que ofrece el pan, que es el Dios que ofrece la vida y que anhela todo lo que tienes. Y aquí lo sabes. Y ya lo supiste, conoces a muchos famosos, los has visto, conoces de información, pero íntimamente no sabes nada. Y así mismo con Dios tienes que intimar, tienes que buscar, tienes que aprender a decir que no a ciertas cosas. Pero en lo personal, es que Leo, tengo trabajo, es que estudio, es que tengo tarea. Es la mayor excusa, y lo digo porque yo me la pongo todos los días. Es que no tengo tiempo para buscar a Dios. Es la mayor mentira, porque la única manera en que no tengas tiempo es si estuvieras muerto. Porque mientras estemos en esta vida, Dios es lo principal y es lo único que realmente importa. Y lo decíamos en esta canción: si te tengo a ti, lo tengo realmente todo. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres fiel y no me vas a abandonar. Y si es así, ponte simplemente en este momento de pie. Y tú mismo ahí en tu lugar, constantemente, tú sabes que hay cosas y si hay patrones que has repetido una y otra vez, tú mismo di: ¿qué son esas cosas que voy a hacer nuevas? ¿Qué voy a hacer ahora para cambiar? Ya he cometido lo mismo, quiero esforzarme. Yo sé que no he estado leyendo lo suficiente, necesito leer la palabra, necesito orar, necesito hablar con alguien. Esfuérzate. ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Cómo va a estar Dios en tu vida involucrado en esta nueva etapa? Me voy a esforzar. Y esto es lo último que voy a decir para que empecemos. ¿Cómo vas a saber que realmente está cambiando? Si cuando ahora, aunque vuelvas a equivocarte, ahora si te vuelves a equivocar, cuando te llegue ese momento, en vez de agüitarte, en vez de llorar, en vez de irte, en vez de sentirte victimizado por lo que acaba de pasar, lo primero que tienes que hacer es decir: no, ¿y ahora qué voy a hacer diferente, Dios, para no volver a caer en esto? Dios, te necesito. Dios, yo no puedo. Quiero conocerte realmente, porque yo creo que no puedo, pero tú has dicho que sí, y he aprendido que tú eres fiel. Enséñame de tu fidelidad.